Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa. ¿Y usted qué opina? Yo soy Luis Hernández y les saludo con el gusto de siempre. Muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado durante todo este año viendo este programa y durante los años pasados. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que de pronto por ahí nos saludan en la calle dándonos su opinión del programa. Eso es pues muy halagador para nosotros, sobre todo cuando hay comentarios positivos acerca de los temas que tratamos aquí en este programa. Eso para nosotros es la intención de nosotros, de que les sirva, no de que pues piensen como nosotros, sino pasar información que sirva para todos ustedes y que nos ayude en nuestro diario vivir, en nuestra vida común de todos los días. Y saludo a mi compañero. Está un tormentón por acá en estos momentos que estamos grabando el programa, pero aparentemente todo está funcionando bien. Saludo a mi compañero de transmisiones, el licenciado Ramón Arias. Ramón, bienvenido. Gracias, Luis. Gracias, estimados televidentes, con el deseo de poder compartir conforme estamos llegándonos ya a esta semana. Más bien dicho, ya estamos hablando de 2 días para recordar un acontecimiento muy importante en la historia de la humanidad. Esperamos que nos pueda aportar mucho conocimiento y también mucha motivación. Gracias por su atención. Así, Ramón, preguntas que se escuchan en esta temporada todos los años. ¿Qué vas a hacer para la Navidad? ¿Qué vamos a tomar para Navidad? ¿Qué vamos a comer para Navidad? ¿Dónde te vas a reunir para Navidad? Y se le ha dado un significado de comer, de tomar, eh, obviamente alcohol en la mayoría de las ocasiones, Ramón, pero el verdadero significado de celebrar estas fechas, muy pocas veces nos preocupamos por buscarlo, nos preocupamos por, si no lo conocemos, de buscar ese significado de lo que se celebra en esta Navidad y en todas las Navidades, obviamente, en estas fechas, Ramón. Sí, son fechas donde las personas pues se ocupan tradicionalmente de muchos aspectos y la mayoría pues pasa por alto el aspecto más importante de lo que se celebra. Pero antes de profundizar en el tema de la Navidad, deseo dirigirme a toda persona que estas fechas, lejos de traerles alegría, son más bien motivo de tristeza, dolor, angustia, frustración, desesperación, enojo, rencor y cualquier otro malestar emocional. Por eso quiero decirles a ustedes que presten un poco de atención a lo que hoy vamos a comentar. Sabemos que estos son momentos muy sensibles para muchos de ustedes que están pasando por situaciones difíciles, cualquiera que sea la condición que te haya puesto en esa situación emocional. Te queremos dar las gracias por la oportunidad que nos brinda de sintonizarnos. No nos vayas a, no vayas a cambiar el canal de televisión. Quédate para que podamos analizar un poco de la situación de la Navidad y estoy seguro que al final de este programa tendrás una mejor comprensión por qué es importante comprender la Navidad en relación a tu vida personal y todo tu futuro. Así es que Luis, con eso en mente, pues vamos viendo algo de la tradición navideña, porque sí es importante entender cómo es que se desarrollan las tradiciones. Es un día de fiesta cristiana en honor al nacimiento de Jesucristo. La Navidad se desarrolló durante 2000 años en una celebración religiosa, pero también secular, queriendo decir que no nada más los del cristianismo la celebran, hay otros que no profesan la fe cristiana, que también tienen por tradición celebrar la Navidad en todo el mundo cristiano y occidental, porque dentro de los 7.000 millones de habitantes que somos, nada más un poco más de 2.000 millones profesamos esta fe de decir de la Navidad que está relacionada con Jesucristo. 5.000 millones de habitantes no lo hacen de la misma manera. Son muchísimas personas las que no están
ah, realmente o interesadas o sencillamente su religión, su filosofía está muy distante del conocimiento que es muy común para nosotros en este continente. La Navidad es considerada por la mayoría como un tiempo maravilloso, enfocada a que los participantes den regalos, la unión familiar que mencionabas tú, Luis, hace un momento, la música hermosa y accesorios para el festín que ya mencionó también Luis, con los alimentos especiales y cantando villancicos en toda la barriada, en todos los lugares que esto es costumbre, no solo en los países de Latinoamérica, sino en otras partes del mundo. Y todo esto se supone que es en torno a la adoración de Cristo, se supone, digo. La mayoría nunca reflexiona sobre por qué creen lo que creen o hacen lo que hacen, por qué se cree y por qué se hace lo que se está haciendo. Vivimos en un mundo lleno de costumbres, pero pocos tratan de comprender el origen real, verdadero, profundo de lo que es la Navidad. La mayoría de la gente básicamente hacen lo que otros o hacen o lo que todos hacen porque es fácil y natural seguir la corriente. Cuando vemos un poquito de la historia, vemos que los primeros cristianos en los primeros siglos no celebraban la Navidad, Luis. La Biblia no dice nada sobre la fecha del 25 de diciembre como algo a que uno se debe enfocar a celebrar. Es más, la Biblia en ningún aspecto de todo lo que se encuentra en su contenido hace referencia a que hay que celebrar el nacimiento de alguien. Y Jesucristo no es la excepción. Nunca se enfoca en el nacimiento de Jesucristo. Son tradiciones que los hombres han ido haciendo, por eso te decía que los cristianos en los primeros siglos no celebraban lo que hoy llamamos la Navidad. Al inicio del cristianismo, los cristianos ni siquiera podían definir la fecha de nacimiento exacta de Jesucristo. Y hasta el día de hoy no podemos decir que sabemos qué fecha fue la que nació Jesús. Decir que fue en diciembre es totalmente fuera del orden cronológico de los eventos de cuando nace Jesús. Entonces, la gente se queda pensando que Jesús nació en estas fechas, pero no fue así. No hay nada que lo corrobore. Pero casi todos los aspectos de la celebración de Navidad tiene sus raíces en la costumbre romana y la religión. La primera referencia a la Navidad que se marcó el 25 de diciembre viene desde el siglo segundo después del nacimiento de Jesús, y se considera que las primeras celebraciones de Navidad estaban en relación a la Saturnalía. Y esto hablamos de lo que celebraban los romanos. La Saturnalia romana es un festival de la cosecha que marca el solsticio de invierno, que es el retorno, decían ellos, del sol y honor al dios Saturno, el dios de la siembra. Y esto era un tiempo de mucho alboroto, la oposición de los líderes más austeros entre la todavía minoría de cristianos, pues decían, ¿sabes qué? Los cristianos no tenemos por qué estar celebrando al dios Saturno. Entonces la Navidad surge como un medio de sustituir la adoración hacia el sol con la adoración al Hijo de Dios. Para el año 529 después de Cristo, vemos que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Estado del Imperio Romano. El emperador Justiniano hizo de la Navidad un día de fiesta cívica, y viene la celebración de la Navidad que alcanzó su máxima expresión en la época medieval, cuando se convierte en un momento de considerable consumo de cosas y fiesta que no parecía que se podía comparar con ninguna otra fiesta. Era mucha comida, mucha celebración, mucho de todo, ¿no? Entonces la Enciclopedia Americana de la edición de 1956 dice lo siguiente, voy a citar, dice: la Navidad no se observó en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ya que el uso cristiano en general era celebrar la muerte de personas notables en lugar de su nacimiento.
Un festín fue establecido en memoria de este evento, el nacimiento de Cristo, en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia Occidental ordenó la fiesta que se celebra el día de los ritos de Mitra, del nacimiento del sol, y al cierre, dice, de la celebración de Saturno, ya que ningún conocimiento del día del nacimiento de Cristo existía, terminó de citar. Como puedes ver, todo lo de la celebración navideña gira alrededor de unos aspectos históricos que son importantes conocerlos. De Saturno, te decía hace un momento que el 25 de diciembre de las fechas romanas, esa fiesta del Natalis Solis Invicti, que viene Invici, como se dice, dice el nacimiento del sol invicto. Y esto fue decretado por el emperador Aureliano en el año 274. Y eso es lo que después se cristianizó como la fecha para celebrar, mencionaba el nacimiento del Hijo de Dios, el Hijo de Luz. Entonces, a finales del siglo VIII, en gran parte de Europa celebraban la Navidad. Como toda festividad, se convirtió en una festividad no diferente a un carnaval. Y yo estoy seguro que ustedes saben lo que significa un carnaval. Y aquellos que han estado en un carnaval saben que las cosas no se ven del todo bien. Siempre es un momento de muchísimo desborde y de expresiones y de muchos conflictos y de muchas cosas inmorales también que se dan. Entonces es importante entender esto, Luis. Esto es un poquito de la reseña histórica para poder enfocarnos por qué me dirigía a las personas que en estos tiempos sienten todo lo opuesto de tener alegría por las razones que sean. Y vamos a continuar. No sé si quieras ir a corte, Luis. Nos quedan 2 minutos y medio todavía. Yo soy el que estoy atrasado Sí. entonces. Entonces, cuando vemos qué sucedió en este continente con los protestantes que fundaron este país, los colonos, los peregrinos y puritanos se opusieron a esa celebración de la Navidad. Es más, en 1644, la legislatura de Massachusetts impuso una costosa multa a toda persona que celebrara la Navidad. O sea, decía, tú celebras la Navidad, había una ley en la colonia de Massachusetts que decía, vas a tener que pagar una elevada multa, no cualquier cantidad pequeña, sino bastante grande la cantidad que se tenía que pagar, porque la Navidad, como hoy se celebra, inició en los años de 1800, cuando el príncipe alemán Alberto trajo la tradición a Inglaterra de la decoración del árbol que conocemos hoy como el árbol de la Navidad al casarse con la reina Victoria. En 1844 se vio una transformación porque una revista publicó la imagen de la familia real allá en Inglaterra frente al árbol de Navidad, y en Estados Unidos se acogió de gran manera a tener ese árbol, ese pino que representaba esa parte de la tradición que había traído el príncipe Alberto a Inglaterra. Entonces, la cuestión de dar regalos es una tradición antigua que se hacía para recordar el nacimiento de Jesús y los regalos que trajeron los hombres sabios a Jesús niño, no bebé, pero al niño. Y eso fue como fue adaptándose. Entonces la revolución industrial del siglo XIX y el siglo XX, con toda la maquinaria de la mercadotecnia para propaganda, impulsaron el aspecto comercial que hasta hoy se tiene. Entonces, tú tienes la revolución industrial, vino la automatización de máquinas y comenzó la producción de más productos, y había mayor productividad para poner al alcance de las personas mayores productos. Y así es como entra el siglo XX, ya con toda la maquinaria de los anuncios, de toda la propaganda, se le va dando énfasis a la situación de la Navidad. Y esto lo vamos a continuar, Luis. Sí, vamos a la pausa y regresamos enseguidita.
carrera del año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Oh, bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¡Ponte frentito, madre! Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sin dar tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Vamos a continuar con el programa. Estamos hablando acerca de estas fechas que usted los que nos están viendo en Azteca América, pues lo están disfrutando, lo disfrutaron. Los que nos están viendo a través del canal 26 y canal 99, pues lo van a festejar ya pronto, dentro de 2 días. Entonces estamos hablando del verdadero significado de la celebración de estas fechas navideñas. Adelante, Ramón. Sí, vimos brevemente cómo es que se dio esta situación de la celebración de la Navidad. Hay que recordar, como dije, que los primeros cristianos no celebraban el nacimiento de Jesucristo. No obstante, Jesús es la razón de la Navidad. En Estados Unidos, el personaje más famoso de la Navidad, ¿quién es? Santa Claus. Él es el más famoso. Y vemos que Santa Claus se convirtió en un personaje ficticio. Sin embargo, el carácter está basado en la vida real de Nicolás, que después vino a ser un santo en lo que es la fe católica. Él era de Turquía, lo que es hoy Turquía, y se distinguía por dar regalos de manera anónima. Un personaje que sí existió, aunque tú vas a escuchar que Nicolás nunca existió, pero las evidencias históricas que se tienen hablan mucho de este personaje. Él se convirtió en un donante de regalos y sus regalos fueron dados a altas horas de la noche porque la identidad del donante de regalos, él quería que se mantuviera en secreto. Nicolás finalmente fue nombrado santo patrón de los niños, de los marineros, del país de Rusia y de Grecia. Y lo celebran, y eso no es un mito, eso es una realidad. Entonces, él, al convertirse profundamente al cristianismo, él vino a ser un sacerdote cristiano que más tarde se convirtió en un obispo. Él era una persona rica y viajó por el país ayudando a la gente, dando regalos de dinero y otro tipo de regalos. A Nicolás no le gustaba ser visto cuando entregaba regalos. Por eso dice la historia que a los niños le decían sus padres que se fueran a dormir temprano para que Nicolás pudiera llegar a la casa de ellos y darles un regalo, que no necesariamente eso era una verdad que llegaría, pero sencillamente es
cómo se viene la tradición de decir vete a dormir temprano para que te traiga algo Santo Claus. Ya fueron más mentiras que se fueron añadiéndole a la tradición. Así es para que se durmieran los niños rápidamente. Así como puedes ver, nada ha cambiado y Santa Claus pues no llegará estas navidades a menos de que los niños se duerman temprano. Es así como se levantan las tradiciones y los mitos y medias verdades. Algo interesante, Luis, a Santa Claus anteriormente lo vestían de diferentes colores, pero en los 1930 la compañía de la Coca-Cola, del refresco, lo vistió de rojo y blanco y es el Santa Claus que tenemos en la actualidad. Así es que lo más interesante pues de todo es entender algo de las tradiciones, pero realmente el significado del nacimiento de Jesús, que eso es lo que vamos a hablar en el resto del programa. Es importante ese nacimiento porque de ahí depende precisamente que cada uno de nosotros pueda comprender la razón del por qué está viviendo en este mundo. Y es muy importante. Jesucristo, en primer lugar, no nació para fundar una religión. Y eso es muy importante comprenderlo, y esto lo vengo enfatizando por más de 40 años. Porque ustedes recordarán que en otras ocasiones he compartido que me convertí en ateo precisamente porque dejé de creer, no que haya sido un creyente de niño ni de jovencito. En mi hogar no se me inculcó mucho el ir a la iglesia, pero eso sí, ¿me entiendes? Me quisieron obligar a la primera comunión cuando yo ya estaba en la secundaria. Pero no fui una persona que creció en ese conocimiento del cristianismo católico, aunque fui a colegio católico. Y la educación que recibí ahí, pues, lejos de llenarme ese vacío que todos los humanos tenemos, me hizo que los confrontara aún todavía más difíciles. Pero Jesucristo no vino a implementar una religión, y eso es importante. Las creencias acerca de los orígenes y el desarrollo de las especies, la Tierra y el resto del universo, es importante. ¿Qué se cree? ¿Qué es lo que tú crees acerca de cómo se originaron las cosas? ¿Cómo llegaron a surgir los animales, las plantas, los océanos, los ríos, los desiertos, los lagos? ¿Y cómo es que existe el universo? Son preguntas importantes. Y en esas creencias también viene la creencia en la evolución naturalista, que todo esto sucedió de la nada. Y luego tienes también la creencia del creacionismo, de una tierra joven, que dice esa teoría que el planeta no tiene más de 7,000 años, cuando mucho. Y luego tienes la otra parte del creacionismo, que dice que la tierra es muy antigua. Y luego tienes el creacionismo teísta, que cree en los absolutos de Dios, y hay otros que creen en un diseño inteligente que no le llaman, que es el Dios de la Biblia. Entonces tenemos toda esta situación de conflictos de creencias. Yo te pregunto a ti, querido televidente, ¿cómo explicas la existencia de todas estas cosas? Porque eso es muy importante. Te voy a decir por qué es importante. Todos los regalos que puedas recibir o que no recibas, eso no va a cambiar gran cosa tu vida. Sí te va a traer un momento de alegría, y no estoy diciendo que la gente no debe regalar. ¿Sabes qué? Esto no es lo que estamos hablando en este momento. Estamos diciendo que todo regalo que uno recibe o que uno da, llega el momento en que ese entusiasmo, esa gratitud, esa apreciación se desvanece. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que agobian más a la persona. Hay situaciones que nos están impulsando a pensar más en otras cosas, y se ven los regalos, se aprecian, si es que se aprecian, pero sabes que eso no determina tu calidad de vida. Los regalos no. Y aquellos que no reciben regalos por cualquier razón, sabes que tampoco es razón o motivo para decirse qué miserable soy, por qué nadie me presta atención, por qué nadie me da algo, por qué nadie me dice feliz Navidad. Esas cosas no son de mayor importancia, porque hay un gran abismo en las creencias que tienen las personas cuando se relaciona
a cómo se originó el planeta Tierra y la forma de vida que hay en este mundo. Hay cosas de mayor profundidad, porque lo que creemos determina nuestras acciones. Lo que uno cree es lo que uno actúa, con regalos o sin regalos. Por eso hay que entender la situación de la vida, que es muy importante. ¿Qué vino a traer Jesús? Vino a hacer una celebración únicamente una vez al año y ya todo se desvanece. No, hay que comprenderlo. El teísmo es la perspectiva de que todas las cosas limitadas o finitas dependen de alguna manera en una realidad suprema, de las cuales también se puede hablar en términos personales. Decir, ¿sabes qué? Creo en la existencia de un creador, de un diseñador del universo, de la vida, de la tierra. Todo tiene un propósito, todo tiene un plan, y esto incluye cada uno de nosotros. En el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, a esta máxima realidad se le llama Dios. Dios, en estas tres religiones que mencioné, judaísmo, el cristianismo y el islam, en ese orden aparecen en la faz de la tierra y en la historia de la humanidad. Entonces, en estas creencias dicen, ¿sabes qué? Hay un creador, hay un ser supremo, hay alguien que tiene un control sobre todas las cosas. El problema con estas tres corrientes es que es lo que se cree en su totalidad. El judaísmo, la mayoría de ellos no creen que Jesucristo, el que vino, fue el Mesías del cual hablan las Escrituras y que los judíos todavía lo están esperando. No creen que Jesucristo vino en el año, hace 2000 años, y que era el cumplimiento de todas esas profecías, todos esos escritos que por miles de años venían ellos transmitiéndose esas verdades y esperando al Mesías. Y cuando vino, no lo reconocieron como tal. El cristianismo edifica sobre las realidades de la presencia de Jesús en la tierra y los efectos que tuvo en la vida de sus discípulos y en la vida de las naciones como hasta el día de hoy. El Islam no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios divino que nació de la forma que nació y que murió y resucitó y ascendió al cielo. No lo reconocen. Por eso te digo que el cristianismo queda aislado en el sentido de que tiene la parte histórica completa, pero hay que comprenderlo. Por eso te decía hace un momento que yo vengo del ateísmo al teísmo, que es precisamente decir la existencia de Dios, la existencia de un ser supremo. Y permíteme decirte que por muchos años yo decía, y lo digo, lo sigo afirmando, yo no necesité de conocer a Dios para tener éxito, y permíteme que te lo digo como tonto, voy a hablar. No necesité conocimiento de Dios para creerme, para sobresalir en el deporte. Y hablo de sobresalir grandemente, no de manera pequeña, que de eso no hablo. No necesité conocer de Dios para triunfar y superarme en la vida y triunfar en el mundo social y económico. Te estoy hablando antes de que conociera la Biblia. Es más, no estaba interesado en las cosas de Dios porque Dios no existía. Y otra cosa muy importante que he dicho, que como ateo yo no me ocupé de pelear en la no existencia de Dios. Al contrario, yo decía que todos los ateos que peleaban que para comprobar que Dios no existía eran unos tontos. Claro, usaba otras palabras, pero decía, porque cuando tú te pones a pelear en contra de algo para demostrar su no existencia, estás demostrando su existencia, porque tú no peleas contra nada, tienes que pelear contra algo. Y por eso mi postura era, si Dios no existe, ni me voy a preocupar de esa existencia. Entonces, si te estaba teniendo éxito, ¿por qué no me llenaba esa parte de mi vida, lo que yo estaba buscando? Vine a este país con la idea de estudiar originalmente. Y antes de continuar mis estudios dije yo, ¿sabes qué? Yo tengo que conocer la mentalidad norteamericana, porque realmente esto no es algo que México tiene, hablando de la estructura socioeconómica de este país. Yo quería saber cuál era la diferencia entre Estados Unidos y México. ¿Por qué una cerca de una de alambre
al dividirnos México, Estados Unidos, la situación en este país era tan avanzada, era tan próspera, algo que México estaba requiriendo y estaba muy rezagado. Una guerra de independencia, una revolución en la que participó mi antepasado Francisco I. Madero. Yo decía, ¿por qué no trajo cambios? Y sencillamente me asombró este país en todo lo que tenía y me dediqué a estudiar la mentalidad norteamericana. Yo dije, tengo que conocer la mente norteamericana, porque ahí está el secreto para saber cómo es que esta nación se desarrolló. El problema es que al conocer la mente norteamericana, obviamente yo no la estaba buscando en las iglesias, era ateo. El relacionarme con multimillonarios, con gente famosa, artistas de este país internacional también, y cantantes famosos de este país, y etcétera, y etcétera, y etcétera, veía el vacío profundo. Y yo decía, no puede ser que la felicidad o el propósito se encuentre en el dinero. Estaba rodeado de este tipo de gentes y a todos los vi igual que yo, vacíos, miserables internamente y con una tremenda hipocresía acerca de la felicidad ficticia, de que todo se celebra, todo se hace, y nada más esas reuniones me llegaron a enfermar totalmente. Reuniones, dejan ponerlo a la ligera. Y yo decía, ¿sabes qué? Yo no quiero ser parte de este sistema para acelerar la situación. Obviamente me dediqué a buscar en otras situaciones, me fui a vivir a Hawái, me puse a estudiar, ¿me entiendes?, más a fondo la antropología, la sociología, gritaba internamente, yo quiero saber exactamente pues cuál es el plan, y no vi que el plan de la mente norteamericana era lo que México necesitaba. Decía, lo único que hace es obtener cosas, más cosas, más cosas, y encontré que la esclavitud en este país era tan fuerte como la esclavitud en la Unión Soviética, la que era la Unión Soviética. La Unión Soviética, yo hacía relación en que era una jaula enmohecida y la jaula de Estados Unidos de Norteamérica era una jaula de oro, porque todos estaban endeudados, todos debían todo y estaban trabajando, ¿me entiendes?, para pagar los intereses, para pagar los créditos y siempre endeudados. Y yo decía, eso es una esclavitud la cual no termina el ser humano. Y obviamente dije, esto no quiero para México. Vine buscando soluciones, pero no están las soluciones. Entonces, al dedicarme a buscar en la antropología, la sociología, decía yo, tenía que haber una respuesta. Y al buscar en toda la historia, encuentro que le sucede al hombre lo mismo a través de toda la humanidad. Sube y baja el hombre. Y decía yo no quiero esto. Entonces, fue cuando comencé mis viajes a las montañas, a buscar, a retirarme. Decía, yo me tengo que retirar de todo esto. Después me vine de Hawái, me regresé a México. Mi padre quería que le administrara sus enormes empresas. Y yo dije, ¿sabes qué? No quiero nada de lo que tú tienes. No estoy interesado en dinero. No quiero saber nada de dinero. Me regreso a California y comienzo a viajar por las montañas de California, de Oregón y del estado de Washington, desesperado, diciendo exactamente qué es la vida. No creo en la existencia de Dios. Esa no me ocupaba, en mi mente no se ocupaba en eso. Entonces, cuando esta joven me dice, lee este libro, dije, agarré el libro y digo, la Biblia, dije, ¿sabes qué? Olvídate, no quiero nada. Pero ¿sabes qué? Lo comencé a leer. Y comencé a comprender que hay un Dios personal y que Él es el diseñador de todas las cosas. Yo nunca había leído la Biblia y comencé a estudiarla en las montañas, solo. La comencé a devorar, y todo me hizo sentido de todo lo que había estudiado. Me hizo sentido lo que estaba leyendo. La idea pues de que el mundo, como la humanidad, lo entiende de una manera muy finita, depende de una realidad totalmente más allá de la comprensión humana. Perfecta y autosostenida, pero también de manera muy peculiar, involucrada en el mundo y sus acontecimientos. ¿Por qué se dan las cosas como se dan? ¿Por qué estamos con tantísimos conflictos? ¿Por qué se consume tanta droga, tanto alcohol? ¿Por qué hay tanta perversión? ¿Por qué hay tanta manipulación? ¿Por qué hay tanta desgracia? Se presenta pues con una claridad excepcional cuando lees tú la Biblia, y se presenta con esa claridad excepcional y discernimiento
en lo que dice la Biblia hebrea, donde se convirtió en una influencia formativa en la historia del pueblo judío y posteriormente vino a influenciar al cristianismo, y también el islamismo está influenciado por esos documentos. La Biblia judía, la Biblia hebrea, los escritos de los cristianos, lo que llamamos el Nuevo Testamento, y ya Mahoma vino y sacó totalmente algo fuera de onda, ¿no? Lo que estamos viendo ahora en la humanidad. Entonces, de estas tres corrientes, de los judíos, los hebreos, los cristianos y los islamistas, la que presenta la perspectiva más completa del mundo, de la vida, propósito, principio y fin de las cosas, es el cristianismo bíblico. La Biblia judía, como hoy se conoce el Antiguo Testamento o las Escrituras, revelan el origen del universo y de la tierra y su propósito. No es un accidente de cómo está. Y cuando tú estudias más acerca de la teoría de la evolución y lo que dicen los científicos de la evolución, no hace sentido en nada. Y escuchas a los científicos del creacionismo y hace todo el sentido del mundo. Por eso la Biblia judía habla de la razón de la creación de la humanidad, la razón por la cual la humanidad se encuentra en los ciclos de inestabilidad y muerte física, la promesa de la liberación para la humanidad en la venida del Mesías de Jesucristo. Cuando nace Jesucristo, cómo se cumple una promesa de liberación para la humanidad y la restauración del ser humano con el creador de todas las cosas. Y esto comenzó a darme una comprensión. Dije, entonces, sí existe Dios, sí existe esa realidad de lo que vino a ser Jesucristo. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, pero se rebela contra Dios, y al rebelarse contra Dios trae una condición que actualmente vive la humanidad, deplorable. Es verdaderamente terrible como se vive en el mundo, y cualquiera que lo niegue, sabes que entonces no sé qué planeta vives, pero si somos honestos, tú ves por todos lados y dices que esto no es posible, que el humano tenga miles de años destruyéndose de una manera impresionante, y cómo se viene a depravar en sus ideas y sus acciones. Y eso la Biblia le llama pecado. Y eso deja un enorme vacío interno en el ser humano. Y nada humanamente lo llena. Digo, nada. Ni regalos, ni casarse, ni hijos, ni padres, ni abuelos. Nada, absolutamente nada lo llena. Ni la fama, ni la riqueza. Nada lo llena. Si te comienzo a mencionar artistas de México, no vas a creer que los conocí y los traté. Te vas a sorprender si te diera nombres. ¿Y qué fue lo que vi? Siempre este vacío del que te estoy hablando. Todo es una situación ficticia de lo que se vive en la farándula de las artes. Y Luis conoce de esto mucho. Él sabe de lo que estoy hablando, porque él conoce a artistas, conoce ese medio. Es una farándula. Pero en la realidad de cada uno de ellos hay un profundo llanto, un profundo dolor, una profunda agonía. ¿Por qué? Porque nada lo llena, ni los aplausos. Nada lo llena. Entonces se viene a perder la identidad que Dios le dio al crear los seres creados a su imagen y semejanza. Y al tener pérdida de esa identidad, no sabemos quiénes realmente somos. Entonces el nacimiento de Jesucristo es un regalo incomparable de Dios para el ser humano. Y eso es importante entenderlo. Es Dios quien viene a darnos un regalo en Jesucristo, y hay que entenderlo por lo que es, no por lo que no es, sino por lo que vino a hacer ese regalo. Cuando tú lees lo que dice el Evangelio de Juan, es un versículo muy famoso, Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La frase que dice no se pierda. El ser humano está totalmente perdido. Y por favor, créeme lo que te voy a decir. Uno puede educarse. Tengo una maestría. O sea, hice mi licenciatura y tengo una maestría adicional. ¿Eso qué quiere decir? Que los estudios que he realizado y vine realizando no son suficientes para darte
esa identidad y llenar tu vida de algo significativo. Y esto lo puedes ver en todas las universidades, cuando hay una ausencia completa de la comprensión del diseñador de todas las cosas. Tú remueves a Dios de la universidad y solo tienes las ideas de los hombres que vienen a reciclarse esas ideas generación tras generación y siguen trayendo los mismos problemas para la humanidad, económicos, sociales, guerras, conflictos de todo tipo. Dices tú, entonces, ¿de qué sirve la educación académica si estamos repitiendo los mismos errores y parece que nunca salimos de esa situación? Luis, no sé a qué hora nos vamos al corte. Todavía tenemos tiempo, Ramón, tenemos 2 minutos y medio, pero estabas hablando acerca de los famosos y verdaderamente uno que trabaja en este medio, si tú le platicas a alguien que no tiene uno que andar platicando, pero le platicas a alguien, lo ves en las películas, lo ves en la televisión, lo escuchas de pronto si es cantante en la radio, en un disco, en la música, y esta gente famosa, cuando menos muchos de los que yo conozco, Ramón, lloran de soledad. Tendrán toda la fama del mundo, tendrán, yo conocí la primera vez que vi llorar a una mujer, una de las famosas del cine mexicano de aquel tiempo, de la época de oro que le llaman, Ramón. Cuando la vi llorando mientras estábamos haciendo un trabajo en Tijuana, dije, y le pregunto, me pongo a platicar con ella, y cuando me estaba platicando esta señora muy famosa, no lo creía. Y si alguna vez yo quise ser famoso, ahí se me quitaron las ganas de ser famoso, Ramón. Dije, es que no es posible todo lo que ella, todo el sufrimiento que interiormente esta señora estaba pasando por esos momentos. Obviamente estaba con unos traguitos encima, pero es cuando se vienen esos sentimientos. En ese momento la llamaron a hacer su actuación, fue aquella cara, aquel garbo, aquel que dices, wow. Entonces, ahora dirá alguien aquí, por este medio que tenemos el programa, no somos famosos, somos conocidos, es diferente, ¿no? Sí, entonces, es otra cosa que estamos haciendo. Obviamente los que cantan, los que actúan, hacen lo que les gusta, pero esa fama, lo que uno cree, o muchas personas, a veces cuando comento con personas que me dicen, ay, mira que están presumiendo una casa de tantos millones, le dije, olvídate la casa, esa gente no es feliz. Aparenta ser feliz, cuando menos muchos de, como tú dices, de los que conocemos, tendrán todo el dinero del mundo. Por ejemplo, un día estábamos en Ensenada con un amigo, compañero locutor, y le dije, mira, aquí nadie te conoce, y estamos comiendo taquitos muy a gusto. Le dije, cosa que no puede hacer, le nombré a algunos artistas, ¿no? Porque obviamente por el conocimiento, gente que quiere, no encuentro por qué la gente le gusta tener fotografías al lado de los artistas. Nunca he entendido eso. Digo, yo tantos años trabajando y tengo 2 o 3 fotos con algunas gentes famosas porque la circunstancia se prestó, pero no porque dijera, ay, porque voy a estar al lado de la fulano o el fulano de tal. Ramón, vamos a la pausa para continuar con el programa y regresamos enseguida con este programa del significado de la vida. Del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero
ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Necesitamos Paciencia, pásala. hable con todos, da tu amor, sin dar tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Muy bien, vamos a continuar con el programa, aprovechar estos 7 minutitos que nos restan para seguir hablando, que Ramón nos esté platicando acerca del verdadero significado de la celebración de la Navidad, pues porque muchos no nos preocupamos por buscar ese verdadero significado. Es bonito reunirse con la familia, obviamente, pero como decía Ramón en un principio, también estas fechas sirven, no entiendo, digo, sí lo entiendo, yo tengo la fortuna de que todo el año nos reunimos casi con la mayoría de la familia, entonces no es importante para mí si paso la Navidad, Año Nuevo con ellos. Casi desde hace años la paso a veces en un hotel viajando, por motivos de trabajo muchas veces, otras veces pues porque simplemente se antoja viajar a otro lado y me agarra la Navidad o el Año Nuevo en algún hotel o en alguna parte muy distante donde está mi familia. Entonces, pero sí entiendo de la desesperación, sobre todo de muchos paisanos que están aquí en este país y que tienen muchísimos años sin ir a su tierra, que no han tenido la oportunidad, esa enorme fortuna de ver crecer a sus hijos por cuestiones políticas de las cuales hemos hablado aquí algunas veces y vamos a hablar en otra ocasión. Ramón, adelante. Sí, mencionaba que Dios nos ama porque nos creó a su imagen y semejanza. Él sabe el valor de cada uno de nosotros. No hay padre, no hay madre, no hay amigo, no hay amiga, no hay persona que nos conozca mejor que el que nos creó a su imagen y semejanza. Nuestros padres contribuyeron a que estemos aquí en este mundo, pero el que nos dio la vida es Dios, no nuestros padres terrenales. Fueron instrumentos para que uno llegara aquí, pero la vida solamente la puede dar Dios. Por eso Jesucristo decía a Nicodemo, a este religioso de su tiempo que lo fue a visitar, que es donde se toma este pasaje, que le dijo, ¿sabes qué? Dios ama al mundo de tal manera que dio su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda. Estamos hablando de no perdernos intelectual, no perdernos espiritual, emocional, no perdernos en este mundo que fácilmente nos confunde con tanto espejismo que nos trae la vida cotidiana, de lo que mencionaba Luis, de esta persona. Es la verdad. Dios no quiere que tengamos esas máscaras que son las que ponemos
porque no queremos que la gente realmente nos conozca. Pero cuando uno acepta ese regalo que Dios nos da en Cristo Jesús, entonces encuentra uno que ya no está perdido. Encontramos esa relación, esa identidad que no teníamos. Dice que sino que tenga vida eterna. Voy a leer de manera muy breve la definición de eternidad, pero no desde la perspectiva cuantificable que uno pueda hacer, sino desde la perspectiva de Jesucristo sobre lo que es la eternidad. Fíjate lo que dice Jesús que es la eternidad. Momentos antes de ser arrestado, Jesús estaba en diálogo con su Padre y dijo lo siguiente en Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. He preguntado a cantidad de personas que me digan qué es para ellos la eternidad y siempre las respuestas son las mismas. Tiene que ver con un lapso de tiempo que no termina. Es lo que se dice, bueno, la eternidad es lo que sigue después de la vida. Y Jesús no define la eternidad de esa manera, la define con el conocimiento de Dios verdadero, dice el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ese conocimiento, el lenguaje no solo es de gran interés, pero vital, es importante entenderlo. ¿Por qué? La vida eterna, dice Jesús, que la está describiendo no de un lugar geográfico, sino de una relación de conocimiento con la divinidad, hablando de Dios Padre y el Hijo, Dios Hijo. Dice, cuando tú tienes esa relación, dice, entonces comprendes todo, y fíjate que tiene sentido. Si Dios es creador de todas las cosas, ¿qué es más importante? ¿Lo que el arquitecto diseña y lo que el ingeniero y arquitecto construyen, o el arquitecto que diseñó? Obviamente que quien diseña el universo, la tierra y la vida, tiene un mayor valor que cualquier cosa que él haya creado. ¿Y en qué nos enfocamos más los humanos? Cuando no lo conocemos a Dios, ¿en qué nos enfocamos más? En las cosas creadas, en los diseños. Y de ahí queremos obtener la satisfacción que nunca llega. Por cierto, no es duradera, es muy efímera. Entonces, de este conocimiento surge la comprensión de nuestro propósito personal en esta vida y lo que sigue después de esta. Y eso es vital, eso es importante. Nos da todas las respuestas, ese conocimiento que necesitamos, que estamos requiriendo sobre la verdad de todas las cosas que suceden en la vida. ¿Por qué suceden las cosas como suceden? Esto tiene respuesta. Todo lo que sucede tiene una respuesta. Y viene a remover toda especulación, inseguridad, desesperación, ansiedad, duda y todo lo que nos está comiendo por dentro, que produce la infelicidad, que nos hace despreciarnos abiertamente o en silencio. Desprecio a aquella persona, o en silencio se desprecia, remueve todo eso y nos viene a liberar. Por eso en Juan capítulo 10, versículo 10 leemos lo que dijo Jesús: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús viene para darnos vida en abundancia. Y no estoy hablando de abundancia material, porque hay algo más importante, y te lo digo con toda mi convicción. No hay mayor abundancia que tener el conocimiento de quién es Dios, de quién es Jesucristo, cuál es el plan que yo tengo que llevar a cabo y cumplir ese plan. Y sabes que no hay nada que te pueda tocar de eso. Entonces, ¿quién es el ladrón? ¿Quién viene a robar? ¿Quién viene a matar y a destruir? Jesucristo, cuando tú lees esa parte, dirige esa enseñanza a los líderes que le robaban a la gente el conocimiento del plan que Dios tiene para cada persona, de salud física, de salud espiritual, de salud intelectual, de la capacidad, de las habilidades y talentos para salir adelante. Por eso, el nacimiento humano de Jesús y nuestro nuevo nacimiento para obtener esta vida abundante, que no se debe confundir, insisto, con los bienes materiales únicamente. Eso viene por añadidura. Y te voy a recomendar que leas Juan capítulo 3 del versículo 1 al 7. Ahí habla Jesús de el nacer de nuevo. Uno tiene que nacer de nuevo. Es una experiencia personal. Es el regalo de vida. Es un regalo excepcional.
Pertenecer a una religión no nos da lo que deseamos. Aceptar el regalo de Dios que nos da en Jesucristo es esa celebración que tenemos todos los días de nuestra vida terrenal, y eso continúa para lo que sigue. Déjame despedirme con esto, con esta idea. Tú y yo llegamos a este mundo porque nuestro padre contribuyó con su esperma y nuestra madre con su óvulo. Se fusionaron y aquí estamos tú y yo. Tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios. Sin Cristo en nosotros no tenemos esa nueva vida, no tenemos esa nueva persona que tanto anhelamos ser. Por eso es importante que comprendamos qué es el verdadero significado de la Navidad. No se te olvide, conforme sigues buscando todo esto, y cuando lo encuentres leyendo la Biblia, te vas a dar cuenta de todo lo que Dios tiene para ti, lo que quiere hacer en ti y a través de ti. Te va a agradar. Te recomiendo que la busques. Gracias, Ramón. Nos vemos la próxima semana, amigos nuestros. Ojalá que tengan ustedes una feliz Navidad, y como decíamos en este programa, hay gente triste. Miren, busquen la Biblia y van a ver que siempre hay alguien junto a nosotros en esos momentos difíciles. Yo soy Luis Hernández, muchas felicidades. Nos vemos la próxima semana aquí en su programa ¿Y usted qué opina?